Bueno, les damos entonces la bienvenida a este webinar. Está organizado por la Escuela de Humanidades de la Universidad FASTA. Mi nombre es Solange Anaut y soy la secretaria administrativa. ¿Sí? Como les decía, entonces, este webinar está organizado por la Escuela de Humanidades de la Universidad FASTA. Esta es una unidad académica que tiene 18 años de trayectoria en la enseñanza de las humanidades en la modalidad a distancia. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué es importante hoy formarse en humanidades? Porque hoy, más que nunca, es necesario volver a poner a la persona y a su dignidad en el centro de los debates contemporáneos, para exigir que los avances científicos y tecnológicos, así como las decisiones gubernamentales y económicas, no atenten contra la dignidad en ningún sentido. En esta misma línea, el Papa Francisco ha llamado a generar nuevos modelos de desarrollo global y de progreso, que prioricen los valores humanos por sobre los económicos, políticos o tecnológicos. Solo así podremos alcanzar sociedades más justas, más inclusivas y más sostenibles. Las humanidades tienen un papel primordial en la propuesta de estos nuevos modelos. Por eso, la Escuela de Humanidades de la Universidad FASTA pretende responder a este desafío proponiendo, a través de su oferta académica, un humanismo para el siglo XXI. De esta forma, hoy contamos con una carrera de grado, que es la licenciatura en Educación Religiosa, 5 diplomaturas, cursos de literatura, taller de escritura académica, 2 cursos abiertos de Introducción a la Antropología Cristiana e Introducción a las Sagradas Escrituras, y webinars que se realizan todas las semanas. Todos nuestros cursos y diplomaturas son trayectos de formación de extensión universitaria, que se cursan íntegramente a distancia. Ingresando desde una computadora, solamente hace falta una conexión a internet, un dispositivo smart como un celular o una tablet. Y son abiertos a todo el público y se pueden cursar desde cualquier parte del mundo, puesto que son 100% online. Hoy tenemos como vigentes las inscripciones a la licenciatura en Educación Religiosa, que comenzó esta semana. Es un ciclo que dura 2 años y que es válido para el territorio argentino. Pero después tenemos la diplomatura en Formación Religiosa, que también comenzó esta semana, pero todavía están a tiempo de inscribirse. Esta dura 24 meses, es muy similar el plan de estudio al de la licenciatura, pero con la diferencia que es abierto a todo público y es totalmente online, y que tiene actualmente un 30% de descuento en su plan de pago. Y también tenemos la diplomatura en Pensamiento Tomista, que dura 12 meses y que para las inscripciones hasta mañana hay una promoción del 30% de descuento. Nuestras formas de contacto, en donde nos pueden encontrar, es obviamente en las redes sociales, a través del Facebook de Escuela de Humanidades o el Instagram, ufasta.humanidades, nuestra página web www.ufasta.edu.ar/humanidades, nuestro mail, escueladehumanidades@ufasta.edu.ar, y también el WhatsApp 549-223-223-085. Este webinar, además les cuento, que se realiza, como ya saben, en colaboración con Misioneros Digitales, quienes nacen desde un llamado que tenemos todos los católicos, laicos, sacerdotes y religiosos, en busca de la santidad y de llevar la palabra de Dios a todos los rincones de la tierra. La misión de Misioneros Digitales Católicos es difundir el Evangelio, la palabra de Dios, a través de los medios de comunicación, especialmente los medios digitales y las redes sociales. Su director es el presbítero magíster Luis Sassano. Ahora sí, vamos a dar comienzo al webinar ¿Podemos ser libres eligiendo el amor? La magistral carta de Pablo a los Gálatas, a cargo del licenciado Juan Pablo Saju. Él es licenciado en Teología Bíblica de la Universidad Santo Tomás de Aquino, Angelicum de Roma. Vivió 13 años en Hong Kong, China, donde se desempeñó como profesor de Biblia en el Instituto Bíblico Diocesano de Hong Kong y fue miembro del equipo de traducción de la Biblia al chino en el Instituto Bíblico Franciscano de esta misma ciudad. En la actualidad se desempeña como docente universitario en distintas instituciones, como el Instituto Bíblico Católico de la Arquidiócesis de Los Ángeles, Estados Unidos, la Universidad FASTA y la Fundación Universitas. A su vez, también es profesor en colegios secundarios. Es doctorando en Filosofía de la Ciencia y Epistemología en la Universidad Nacional de Cuyo, y a su vez es investigador en esta misma universidad. También ha publicado diversos libros sobre las Sagradas Escrituras. Antes de dar paso al licenciado Saju, les recordamos, como hoy lo hice al principio, de que mantengan sus micrófonos y cámaras apagados. Por el chat pueden ir registrando las preguntas que quieran hacer y también indicar si tienen alguna dificultad. Bienvenidos a este webinar, espero que lo disfruten. Juan Pablo. Hola,
Sí, bueno, ahora les voy a, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les voy a compartir el, el PowerPoint y ya vamos empezando. Déjenme, sí, ahora se los comparto. Ahí está. Se ve bien ahí, ¿no? Fíjate, Juan Pablo, de poner que se vea la presentación. Ahí está. Bien, buenísimo. Eh, Vamos empezando. Primero y ante todo, muchísimas gracias por estar aquí y compartiendo este momento que realmente es importante, ¿no? En estos tiempos que estamos viviendo de pandemia y es muy importante encontrar a Dios, ¿no? Entonces, yo soy teólogo bíblico, como me presentaba ahí Sol. ¿Por qué hago esa referencia? Porque van a encontrar en mi presentación, la de hoy, en los otros dos webinars, no solamente un análisis bíblico de los textos, sino también un análisis espiritual y en algunos momentos también teológico, ¿no? Digamos, hay de todo. Porque la idea es que ustedes puedan aprovechar también interiormente a la Sagrada Escritura. Estoy convencido y creo que todos, eh, el fuego que tiene la Sagrada Escritura y la fuerza que da la palabra de Dios, y nos ayuda y nos sana y nos hace caminar y bueno, entonces por eso voy a poner esas tres facetas de la Sagrada Escritura, tanto del punto de vista exegético y después del punto de vista teológico y espiritual, ¿no? Entonces espero que aprovechen los textos y nos vamos a basar en lo que la presentación decía, la carta a los Gálatas. Hermosa carta y como dice, magisterial, ¿no? Y magistral, ¿no? Magisterial por toda la enseñanza que tiene y magistral porque ha hecho realmente una obra de arte. Hay distintos modos de hacer obra de arte, ¿no? También escribiendo una gran carta, como lo hizo San Pablo, también se puede ver la belleza del texto. Entonces, quiero, quiero ante todo que el Espíritu Santo nos ilumine, nos guíe, porque es el principal actor en este webinar y le pido a él que también ilumine mis palabras para poder decir exactamente lo que Dios quiere decirle a cada uno de ustedes en su corazón. Eh, Vamos directamente, ¿por qué hice esta presentación? ¿No? Porque estos tres webinars yo los quise llamar Podemos ser libres eligiendo el amor, porque sencillamente la carta a los Gálatas es llamada por todos los teólogos, exégetas y también grandes estudiosos, la libertad, la carta de la libertad cristiana, ¿no? La carta de la libertad cristiana. Entonces, pero no solamente está el tema de la libertad, que San Pablo la va a explicar sobre el final de la carta, sino que hay otros temas que me parecen importantes y que van como entretejiendo, ¿no? Lo que va a concluir al final sobre el tema de la libertad y del amor. Por eso, la quise dividir en tres partes, la carta, y la primera, que dice la liberación de la ley para abrazar a Jesús en espíritu y en verdad, ¿no? Como vemos acá, me dan un segundito, voy a poner
control remoto. Ah, bueno, no puedo manejar. Bueno, entonces, la liberación, entonces, el primer punto. Lo segundo es la fe de Abraham que nos une a Cristo. Y tercero, la perfección de la libertad que se da en la elección del amor. A ver, ustedes dirán, ¿qué unión tienen estos tres temas? Y bueno, están súper unidos. Únanlo de este modo y así lo voy a explicar. Primero, ¿ustedes están convencidos de que Dios habita en sus corazones? ¿Ustedes están convencidos de que Dios está con nosotros? Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Si están convencidos, la segunda pregunta que les voy a hacer para el segundo webinar es, ¿ustedes creen de esa presencia? ¿Creen que Dios está ahí? Porque Dios puede estar, pero hay que agregarle la fe, ¿no? ¿Creen que Dios puede sanarme? ¿Creen que Dios puede ayudarme? ¿Creen que Dios...? Bueno. Y la tercera parte, ¿sí? Es, una vez que creo en Dios, creo que Él me puede liberar. Liberación puede ser salvación, o puede ser encontrar aquella cosa que yo amo, o puede ser encontrarlo a Él en espíritu y en verdad y en presencia real en mi vida, abrazándome. Entonces, tres cositas. Dios está presente en mi alma, primero. Creo que Él me puede ayudar. Tercero, creo que Él me puede liberar. Y entremos al tema, al primer tema. La presencia de Dios. ¿Cómo actúa Dios en mi alma? ¿No? ¿Cómo actúa Dios en mi alma? ¿De qué modo? Vamos descubriendo eso. Para eso, la liberación de la ley, para abrazar a Jesús en espíritu y en verdad. Ustedes me preguntarán, ¿por qué el tema de la ley? ¿Qué ley? Primero. Bueno, la ley de la que vamos a hablar y de la que habla San Pablo en la carta a los Gálatas es la ley mosaica, ¿sí? Es la ley del Antiguo Testamento. Que esta ley tenía, y esto es importante saberlo, 631 prescripciones. O sea, un montón, eso quiero decir. O sea, muchas, 631 prescripciones que los israelitas en un principio, después los judíos de Judea junto a la tribu de Benjamín, ¿sí? en Judea, tenían que cumplir. 631. Entonces, con tanta ley, sí necesito alguna liberación. Entonces, para abrazar a Jesús, lo vamos a ir viendo de a poquito. Para eso dividí en tres partes. La conversión y misión de Pablo a los gentiles. ¿Sí? ¿Por qué es importante? Ahora lo voy a explicar. Segundo, los gentiles como miembros de la iglesia de Jesús, ¿sí? Y otra vez la ley de Moisés. Y último, los invito a abrazar a Jesús con la fuerza y convicción que lo hizo Pablo y encontraremos la paz interior. ¿Sí? Vamos. La Perdón, conversión... Sí, Juan Pablo, perdón que te interrumpa, pero se escucha muy bajito. ¿Podrás subir el micrófono, sí. hablar más? A ver. Ah, es que está muy bajo. ¿Ahí está mejor? Ahí está mejor, me parece. ¿Sí? ¿Se No, escucha a bien? ver. No, sigue Ahora bajito. sigue bajo. Ahí está mejor, por ahí un poquito más alto tu tono. Ah, ok. Bueno, Ahí, ahí se puede. ahí sí, ahí genial. Buenísimo. Bueno, Gracias. entonces, lo que decía, vamos a la conversión de Pablo, ¿no? A los gentiles. O sea, la conversión de Pablo, perdón,
y la misión de Pablo entre los gentiles. ¿Por qué pongo esto? Porque fíjense la persona de Pablo. ¿Ah? Tienen que fijarse cómo Dios entra dentro de la persona de Pablo y a la vez cómo Pablo responde al llamado de Dios. Fíjense en esto. En los Hechos de los Apóstoles, ustedes saben que Lucas era muy amigo de Pablo. No solamente eran compañeros, sino que eran muy, muy amigos. De hecho, Lucas lo va a visitar cuando Pablo está preso, ¿no? Entonces, en los Hechos de los Apóstoles, Lucas narra 3 veces la conversión de Pablo. 3 veces. ¿Sí? Yo voy a narrar 2 de las veces, ¿sí? Uno es en el capítulo 9, después en el capítulo 22 y la tercera es en el capítulo 26. Yo lo ordené de modo que me sirva para este webinar, que es la presencia de Dios en nuestra alma. Fíjense lo que dice en Hechos de los Apóstoles 26:14. Dice, Jesús le habla en hebreo, ¿no? Dice, caímos todos nosotros a tierra y yo oí una voz que me decía en lengua hebrea, Saúl, Saúl, ¿no? Otras traducciones dicen Saulo, Saulo. ¿Por qué me persigues? ¿Te es duro dar coces contra el aguijón? ¿Qué es lo importante de este texto? Jesús le habla en lengua hebrea. ¿Por qué? ¿Por qué le habla en lengua hebrea si San Pablo hablaba griego? Si San Pablo hablaba griego. Sí, también hablaba hebreo porque estuvo estudiando en la escuela en Jerusalén, pero la lengua común era el griego, el que hablaba. Ni ahí el latín, porque el latín solamente se hablaba en el gobierno, pero el hebreo se hablaba solamente cuando se rezaba. ¿Y por qué le habla en hebreo? Porque los que lo mandan a Pablo a perseguir a los cristianos era el Sanedrín, o sea, la cabeza de la iglesia de los judíos. Y entonces Dios le tiene que decir, o Jesús le tiene que decir a Pablo, ve, si vos sabés quién te manda, ahora ya no son ellos los que tienen que mandar en la iglesia. Y entonces por eso le habla en hebreo. Y él se cae cuando Jesús le habla en hebreo. Fíjense la segunda, este es en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles. 9:5 dice, ¿quién eres, Señor? Le dice Pablo a Jesús. ¿Quién eres, Señor? Y eso, ustedes vayan metiendo estas palabras en su corazón y díganle a Jesús, ¿quién eres, Señor? ¿Me puedes decir? Fíjense, en esta voz, Pablo sabía que la voz venía del cielo, porque si no, no lo hubiera dicho, Señor. Le hubiera dicho, ¿quién eres? Pablo le dice, ¿quién eres, Señor? Y la tercera parte es Jesús y los cristianos son uno, porque Jesús le responde, dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Sí? Pablo no estaba persiguiendo a Jesús, estaba persiguiendo a la iglesia de Jesús. Entonces fíjense cómo Jesús remarca en este texto la unión que hay entre la iglesia y él, entre los cristianos y él, son uno. Entonces, de todo esto, primero, se acaba la ley antigua. Por eso Dios habla o Jesús habla en hebreo. Ya está. Ya cayó esa ley. Y por eso Pablo cae con la ley en el primer texto. El segundo, ¿quién eres, Señor? Quiero conocerte. Quiero saber quién eres. Y Jesús le dice, yo soy Jesús
a quien tú persigues. Entonces Jesús ya no es solamente Él presente, sino su iglesia a quien custodia y en la cual vive. Entonces, está presente no solamente en los corazones de cada uno de nosotros, sino en la iglesia. Y se identifica y se hace uno. Sigamos. Traten de saborear los textos, porque digo, saborear es un modo de decir, ¿no? De poder profundizar. Capaz una de las palabras a ustedes le llegó al corazón, ¿no? El Espíritu obra de ese modo. Entonces, San Pablo se convierte, ¿sí? ¿Y qué pasa? Y comienza su misión en Antioquía. Y se establecen dos grandes centros del cristianismo. Uno en Jerusalén, donde estaba liderado por Pedro, y también Santiago. Y en el otro centro grande es Antioquía, donde Pablo empieza su misión con los gentiles, ¿sí? Pedro se va a dedicar más a la evangelización de los judíos conversos y Pablo más a los gentiles. No quiere decir que los dos también van a aceptar judíos y gentiles, ¿no? Pero principalmente como Pablo está viviendo en Jerusalén, se va a dedicar a esa misión hasta que lo matan, ¿no? O sea, hasta que es mártir. Lo mismo pasa con Pablo. Bueno, sigamos y empecemos con los textos de Gálatas. Fíjense la grandeza y lo hermoso. Después de la conversión de Pablo, después de que cae del caballo y que él cambia de vida, fíjense, es un tipo que había militado digamos, en el judaísmo, había estudiado la ley y estaba totalmente convencido, ya vamos a ver un texto, convencido de que él debía perseguir a los cristianos porque lo verdadero y lo real era la ley judía, que el Mesías no había venido. Y entonces, cuando él se convierte, hace un gran cambio, un cambio tan grande, que él escribe, cuando le escribe a los Gálatas, le dice, me maravillo de que tan pronto hayan abandonado al que lo llamó por la gracia de Cristo para abrazar otro evangelio. Acá hay varias cosas importantes. Me maravillo, me sorprendo, no puede ser. Los Gálatas habían sido bautizados por San Pablo, porque San Pablo estuvo bastante tiempo en Galacia. ¿Por qué? Porque estuvo enfermo. Entonces, al estar enfermo, los Gálatas lo cuidaron. Y él mismo dice que nos cuidaron de un modo, digamos, como si fuera de la familia, con delicadeza, y él le va a decir en la carta, ¿eh? Con mucha delicadeza. Y se han olvidado de todo eso. O sea, se han olvidado de lo que yo les prediqué del bautismo que recibieron. Y entonces la segunda palabra importantísima, la gracia de Cristo. Esto es importantísimo en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque no estaba en el Antiguo Testamento. ¿Estaba la ley? Sí, estaba la ley. Estaban los 10 mandamientos. Dios lo había guiado al pueblo con los 10 mandamientos y lo había guiado bien. Era el pueblo elegido, todo ok. Pero ¿qué faltaba? La gracia. O sea, ¿qué quiere decir? La fuerza para cumplir la ley. La fuerza para cumplir la ley. Entonces, bueno. Y la tercera cosa, otro evangelio dice. Otro evangelio. O sea, dejaron el evangelio de Cristo y abrazaron otro evangelio. ¿A qué se refiere con este otro evangelio? Se refiere a lo que seguían los judaizantes. Acuérdense de esta palabra, es media rara, judaizantes. ¿Quiénes son los judaizantes? Es aquellas personas judías que se habían convertido a la fe cristiana, ¿sí? Los judaizantes son aquellas personas judías que se habían convertido a la fe cristiana. A ver, pero no habían dejado la ley antigua. Y entonces, ¿qué decían? Entre otras cosas, que las personas que se convertían al cristianismo se tenían que circuncidar, tenían que cumplir con todas las prescripciones de la ley, y entonces
no es el evangelio que vino a traer Cristo. Y entonces San Pablo lo llama otro evangelio, como diciendo, no es el evangelio que Jesucristo vino a traer. Entonces dice, me maravillo de que hayan dejado la gracia de Cristo por la ley antigua, si ya pasó esa ley. Entonces, esto nos hace reflexionar, digamos, muchas veces nos ponemos un montón de leyes y cosas a cumplir y todo eso, y nos centramos en Cristo, en Jesús. ¿Dónde está Jesús en mi vida? ¿No? Esa es la pregunta. ¿Lo conozco? ¿Sé quién es? Ronald Rolheiser, un gran escritor, un sacerdote, ¿no? Es un gran conferencista también. Hemos dado conferencias en el Congreso de Los Ángeles de Educación juntos. Y él dice que Dios está dentro de nuestra alma en silencio, muchas veces desconocido, pero está de modo segura. O sea, seguramente está ahí, en silencio, ¿no? Pero dándome seguridad. Fíjense, seguimos. Entonces la ley de Moisés vino como pedagoga. O sea, ¿qué quiere decir pedagogo? El pedagogo es el que me dice qué cosas están bien y qué cosas están mal. Y entonces en Ezequiel es muy fuerte, ¿no? El profeta Ezequiel, si lo leen, se van a dar cuenta de que está la historia de la salvación en los judíos, ¿sí? Y está todo el tema de la ley. Y entonces le dice, les di mis preceptos y les di a conocer mis normas por las que el hombre vive, si los pone en práctica, ¿ok? Bueno, pero ¿qué pasó con los judíos? ¿Qué pasó con los israelitas? No pusieron en práctica la ley. Y eso le pasó a la generación de Moisés y por eso caminaron, esto lo voy a hacer corto para poder centrarnos en lo que dice Gálatas, pero después si quieren podemos hacer otro webinar para hablar sobre el tema del Antiguo Testamento y la ley. Pero caminaron 40 años por el desierto, ¿sí? ¿Por qué? Y porque habían fallado a la ley y esa generación no pudo entrar a la tierra prometida, ¿sí? Y entró la segunda generación, los hijos de Moisés, de la generación de Moisés, pero esa generación también falló. Fíjense. Dice esto Ezequiel. Pero la casa de Israel se rebeló contra mí en el desierto, esta palabra de Dios, y no se condujeron según mis preceptos, rechazaron mis normas por las que vive el hombre, si las pone en práctica, y no hicieron más que profanar mis sábados. Entonces pensé en derramar mi furor contra ellos en el desierto para exterminarlo, pero después Dios se arrepiente, en un modo de decir, y les da otra posibilidad. Y les dice, esta generación no va a entrar la otra, ¿sí? Bueno, la otra generación también se portó mal. Y entonces aparece Daniel, que es posterior a Ezequiel, Daniel, el profeta Daniel, con este texto, 9:11, que es central en el Antiguo Testamento, y dice, todo Israel ha transgredido tu ley. Ha desertado sin querer escuchar tu voz, y sobre nosotros han caído la maldición y la imprecación escritas en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque hemos pecado contra él. Es clarísimo, o sea, todo Israel cayó en la maldición, dice él. Ya en el segundo webinar voy a explicar este tema de la maldición y la bendición porque es importante en Abraham, ¿no? Pero, ¿qué pasa con esto? Y hay una alianza entre el pueblo de Israel y Dios. ¿Y cuál es la alianza? Y que Dios iba a bendecir a este pueblo para enviar el Mesías. Pero ¿qué pasa? Todo el pueblo está en pecado, todo el pueblo está en maldición. Entonces, ¿cómo soluciona ese problema? Si todo Israel ha caído en pecado.
¿quién va a estar bendecido? ¿Cómo hacemos? Y bueno, viene Él. Y Él se hace hombre, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a aquellos que estaban bajo la ley. Jesucristo. ¿Mm? Fíjense, ¿qué pasa cuando Israel no cumple la ley? No cumple la ley y entonces Dios lo manda, que ya se lo había dicho, si ustedes no cumplen la ley y no cumplen con las prescripciones y no cumplen con el tema del templo y pecan, van a quedar, les voy a sacar la tierra. Y entonces se van a Babilonia. Y llevaban 70 años hasta que llegó este profeta Habacuc. Y ya estaban enojados y le dicen a Dios, pero Dios, ya hace 70 años que estamos acá y no podemos cumplir con la ley porque ya no tenemos templo, no podemos ir al templo a hacer los sacrificios de animales, no podemos, digamos, estamos presos acá en Babilonia. ¿Cómo hacemos? Y entonces Dios les responde, el justo por su fidelidad vivirá. O sea, ¿qué quiere decirle Dios? No, ahora el tema de la ley ha muerto. Esperen que yo voy a obrar. ¿Y cómo obra? Habacuc es uno de los últimos profetas, mandando a su hijo, Jesús. Y fíjense, todo esto lo hace Pablo. Y él estaba convencido de la ley. Y él mismo lo dice en Gálatas. Pues han oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cuán encarnizadamente perseguía a la iglesia de Dios para destruirla, y cómo superaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas. Fíjense el celo de este hombre, el celo por aquello que cree, dice, aventajándoles en el celo por las tradiciones de mi padre. O sea, está totalmente convencido de que lo que Dios quería en ese momento era la ley. Pero después de la conversión hace un cambio total. Por eso yo les decía, me maravillo que ustedes hayan cambiado tan rápido después del cambio que yo hice. Fíjense, más, cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su Hijo, para que lo anunciara. Me fui a Arabia, de donde volví a Damasco. En Arabia estuvo 3 años, porque, claro, sin duda que el cambio fue grandísimo y tenía que ir a algún lugar donde no había nadie conocido, donde él pudiese digerir todo ese cambio. Pero después vuelve a Damasco y empieza y sigue con la misión. ¿Con qué? Con la gracia de Dios, dice el texto. Fíjense, esto llévenlo a su vida, dice, y dejen que el Espíritu Santo entre en sus corazones, dice, cuando aquel que me separó del seno de mi madre y me llamó por su gracia. Acuérdense cuando han sido bautizados, cuando han sentido a Cristo presente en el corazón de cada uno de ustedes. Tuvo bien revelar en mí a su Hijo. Jesús se ha revelado a ustedes. Jesús está presente en ustedes. Fíjense, esta es palabra de Dios, ¿no? Y es la vida de Pablo. ¿Cuántas veces esta vida se hace igual a la nuestra, ¿no? ¿Cuántas veces nos vamos a Arabia a poder digerir la presencia de Dios que hace mucho que no la sentimos? Dice Pablo, subí movido por una revelación y les expuse a los notables son los apóstoles, ¿no? Pedro, Santiago y Juan, en privado el evangelio que proclamo entre los gentiles, para ver si corría o había corrido en vano. O sea, le fue a preguntar a Pedro si estaba bien lo que estaba haciendo, el hecho de predicarle a los gentiles y que entraran a la iglesia de Cristo sin circuncisión, sin ley, solamente con el bautismo y el Espíritu Santo. Pero Pedro ya había tenido la experiencia de haber bautizado a Cornelio, que no era judío. O sea, fíjense
la delicadeza de Dios. Ya Dios le había dado en sueños a Pedro que tenía que bautizar a los gentiles. Y le pasa con Cornelio, que Cornelio no era judío y lo tiene que bautizar. ¿Y por qué? Porque se hace presente el Espíritu Santo en ellos. Es un texto hermosísimo en Hechos y dice, pero si han recibido el Espíritu Santo, ¿por qué no bautizarlos? Si el Espíritu Santo está en ellos, ¿por qué no bautizarlos? Lo mismo le pasa a Pablo. Entonces Pablo se encuentra con Pedro, claro, están hablando de un mismo idioma, y dice, sí, vamos, seguí adelante. Es lo que Dios quiere. Entonces, es el Espíritu Santo el que les habla a ustedes en sus corazones, con estas palabras de silencio, de tranquilidad, de seguridad. Sigue Pablo. Pues el que actuó en Pedro para hacer de él un apóstol de los circuncisos, o sea, de los judíos, actuó también en mí para hacerme apóstol de los gentiles. Él lo dice a los Gálatas. Y fíjense, ¿qué le está relatando San Pablo en los primeros 2 capítulos? Que eso les pido que lo relean ahora en esta semana hasta el próximo webinar. Relean el Gálatas capítulo 1, capítulo 2, ¿no? No el 3 porque lo vamos a ver después. ¿Qué revela Pablo? Su vida. Yo fui judío, perseguí a la iglesia, pero Dios me llamó y lo sentí en mi corazón y lo digerí y ahora yo sé la misión que Dios me ha dado, que es ir a los gentiles y entregarles el evangelio y bautizarlos y hablarles de Jesús, de Cristo Jesús, como él lo llama, ¿no? Seguimos. Saqué este texto es de C.S. Lewis, ¿no? No sé si lo conocen, de la conversión de él. Él, por primera vez, cuando es grande, ya es profesor de literatura en Oxford y en un momento a otro, después de una larga vida, dice, se arrodilla, ¿no? Porque siente que Dios está con él. Dice, no tengo otra, Dios no me ha dado otra. Dice, sí o sí está conmigo. Y entonces dice, es la primera vez que me arrodillo con una decisión propia ante aquel que creo que es mi Dios. Y entonces pone este texto hermosísimo, dice, la dureza de Dios es más agradable que la amabilidad de los hombres. Y su coacción es nuestra liberación. O sea, la presencia de Dios en nuestra alma está llena de misericordia y de amor. Y por eso la conversión de Pablo es porque sabía el celo de este hombre que tenía en su corazón y le dice, estás yendo por mal camino, vení por este lado. Vení por este lado. Y de modo seguro, ¿no? Y sincero, Dios lo llama a predicar a los judíos, a los gentiles. Entonces yo los invito a abrazar a Jesús como lo hizo Pablo, con la fuerza y convicción con la que lo hizo Pablo, ¿no? Y encontremos la paz interior. Y esta es la última parte. No es que terminamos acá, esta última parte. Entremos más en lo profundo de la carta. Fíjense que esto que dice Pablo y lo que yo he dicho sobre el tema de la ley, lo podemos ver reflejado en Juan 4:23, que es el texto de la samaritana. Los samaritanos tenían el mismo problema que los judíos, porque los judíos querían el templo de Jerusalén, pero los samaritanos iban a la montaña de Jacob a rezar, ¿no? O sea, los dos necesitaban un lugar fijo, un lugar en la tierra para poder adorar a Dios.
Sin embargo, cuando Jesús se encuentra con la samaritana, los samaritanos y los judíos estaban peleados por esto. Y es como que Jesús le diga, pero ya no se peleen porque la adoración está en otro lado. Y le dice Jesús, pero llega la hora en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Por eso ahora les puede entrar la ficha, digo, de por qué yo dije al principio, ¿lo sienten a Dios dentro de sus corazones? ¿Tienen la misma experiencia que tuvo Pablo de esa seguridad de que, ¿quién eres, Señor? Seguro que era el Señor, ¿no? Y esa seguridad de la misión de Pablo, sí, tengo que ir a decirle a los gentiles que reciban el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo los va a encaminar. Sigamos con Gálatas. En efecto, yo por la ley he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy crucificado. Acá voy a hacer exégesis un poquito, pero fíjense, en efecto, yo por la ley he muerto a la ley. ¿Sí? Acá hay dos leyes, son dos leyes distintas. Esta ley es la ley nueva, la primera. Yo por la ley, o sea, la ley nueva, o sea, el mandamiento nuevo, amados los unos a los otros como yo os he amado, la ley de Jesús, ¿sí? He muerto a la ley antigua, a la ley de Moisés, a la ley del Deuteronomio. ¿A fin de qué? A fin de vivir para Dios, porque ahora Dios tiene otro plan, o el mismo plan, pero en su Hijo, en Cristo. Con Cristo estoy crucificado, o sea, estoy totalmente unido a Él. De tal modo que en la tristeza o en la alegría, siempre Cristo está dentro mío. Muchas veces, y esto es experiencia personal, no sé, se los comparto. Muchas veces nos pasa que nos sentimos solos, ¿no? Y no la hemos buscado la soledad, pero de repente estamos solos, ¿no? Como le pasó a Pablo en Arabia. Y yo una vez le pregunto a Jesús, ¿no? No es que tenga una visión y que hablo así con Jesús ni nada, no. Pero fue tan fuerte, yo le pregunté a Jesús, ¿qué hago acá? ¿No? Y él me responde, y fue con una seguridad, ¿no? Por eso hablo con mucha fuerza, porque estoy convencido de la presencia. Y él dice, te traje aquí para que me conocieras. Te traje aquí para que me conocieras, ¿no? Entonces, digamos, por eso empecé con esto. Dice, primero hay que conocer cuán bueno es el Señor. Gustad y sentid las maravillas que el Señor hace en nuestra alma. ¿Eh? Sigamos. Cristo está en y con nosotros. ¿Por qué puse en y con nosotros? Porque está dentro nuestro, pero está a favor nuestro. Y por eso es lo que C.S. Lewis también dice, es como que Dios no tiene escrúpulos, ¿no? Cuando sabe que nosotros estamos por mal camino, se mete y me dice, no, con una calidez, con una misericordia y con un amor que me hace decir a mí, sí, tenés razón. Y eso es lo que pasó con Pablo, eso es lo que pasó con Pedro, eso es lo que pasa con los Gálatas después cuando Pablo es tan fuerte en la carta, ¿no? En la carta a los Gálatas, que lo vamos a ver en el próximo webinar. Dice así, no anulo la gracia de Dios, pues si por la ley se obtuviera la justicia, habría muerto en vano Cristo. Fíjense qué hermoso. Esta es la conclusión casi la conclusión del capítulo 2,
donde Pablo habla de eso, de la presencia de Cristo en nuestra alma, que es esencial, de la presencia de la gracia de Dios en nuestra alma para que nos dé la fuerza para poder caminar. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la ley antigua y la ley nueva? Que la ley nueva está la gracia que me da la fuerza para cumplir la ley. Eso es. ¿Y quién me da la gracia? La presencia de Cristo y del Espíritu Santo en mi corazón. ¡Wow! Y eso es lo que quiere explicar San Pablo en Gálatas. No anulo la gracia de Dios. Primero, la gracia de Dios porque es la que me da la fuerza para cumplir la ley. Pues si por la ley se obtuviera la justicia, no, porque no tengo la fuerza. La ley está bien, me dice para dónde caminar, pero no me da la fuerza. La ley es pedagoga, o sea, me enseña qué está bien y qué está mal, pero ¿qué me da la fuerza para cumplirla? La gracia de Dios. Porque si hubiera seguido la ley sola, Cristo habría muerto en vano. Y entonces, como Cristo no murió en vano, ¿por qué murió? Y para darme esa bendición o esa gracia que me ha venido a traer. Ya vamos terminando para dejar para preguntas, fíjense. El que beba del agua, volvamos a la samaritana, ¿no? Las palabras de Cristo a la samaritana. El que beba del agua que yo le dé, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para la vida eterna. ¿Y esto de qué está hablando? De la gracia. De la gracia. Entonces no podemos no sentir a Dios en nuestra alma. Está ahí. Y si no viene ninguna persona a hablarnos de Dios, Él mismo se va a encargar de eso, como lo hizo con San Pablo. Fíjense. Entonces San Pablo concluye el capítulo 2, versículo 20. Dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo transformó, ¿se dan cuenta? Esta vida en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Dónde han encontrado palabras tan fuertes, tan hermosas y que mueven todos los corazones? Ya no vivo yo, sino que Cristo quien vive en mí. Me cambió la vida. Ya Él está en mí. Lo siento, lo sigo, me sana, me guía, me ama. El Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Final. Esta es la pregunta que les dejo para el próximo webinar. Ahora, sabemos que Jesús está en nosotros. ¿Creemos en Él? ¿Creemos que Él nos puede sanar? ¿Creemos que Él nos puede guiar? Eso es lo que vamos a ver en el próximo webinar. Y en el tercero, ¿nos puede librar? ¿Nos puede salvar? Lo podemos decir, sí, pero veamos en los textos de la Sagrada Escritura, y especialmente de Pablo, en Gálatas, ¿no? Bueno, entonces por eso los espero en el próximo webinar para que con Pablo respondamos a estas preguntas. ¿Creemos que Jesús nos puede liberar? Bueno, hasta acá. Muchas gracias. Y recuerden esto, ya no vivo yo, sino que es Cristo que vive en mí. Muchas gracias, Juan Pablo, la verdad, hermoso y que llama a la reflexión, la verdad, muy, muy lindo. Estoy leyendo algunos de los comentarios, abrimos si quieren hacer alguna pregunta, pueden escribir por el chat y yo se la paso a Juan Pablo. Bueno, están agradeciendo, dicen que fue hermoso, gracias a Lufasta y a Misioneros por esto, gracias a Juan Pablo por hacer este webinar.
excelente profesor. Muy bueno. Hay mucho contenido en las palabras de Pablo. Les soy sincero, o sea, esto es un webinar 1 hora, pero podríamos estar horas hablando solamente de estos 2 versículos, ¿no? Yo sin duda que me tengo que limitar a esta hora, pero hay tanto ahí, es tanto el conocimiento que Pablo tiene del Antiguo Testamento y del Nuevo, que es una riqueza impresionante. Yo los invito a leer la carta antes del próximo webinar y a invitar más amigos, porque lo que viene es mejor que esto, ¿no? No por mí, digamos, sino por lo que Pablo escribe, ¿no? Y qué otra cosita, y también los invito a leer la carta, bueno, a los romanos, que es muy parecida a la de Gálatas, pero sobre todo Filipenses, porque ahí Pablo abre el corazón, le abre el corazón a los filipenses que eran sus amigos, ¿no? Bueno, a ver, algunas preguntas, no sé si hay alguna pregunta. Por ahora todas felicitaciones, que fue muy clara la explicación, que fue muy profunda la exposición sobre el apóstol Pablo. Agradecimientos. Bueno, buenísimo, me alegro. Bueno. Preguntan cómo fue tu experiencia en China. Bueno, a ver, lo que dije en el medio, que fue una experiencia personal, me pasó cuando llegué a China, ¿no? Ya que lo sacaron el tema. Cuando llegué a China yo hablaba inglés, hablaba español, pero cuando llegué a China, digamos, eran todos chinos, entonces no sabía ni una palabra, nada. Entonces yo iba con toda la formación, me había preparado y bueno, y quería enseñar porque fui a dar clases y todo eso. Claro, pero no podía decir ni una palabra. Y entonces me agarró como un bajón, ¿no? Y fui a la iglesia, ¿no? Y le digo a Jesús, Jesús, ¿para qué vine acá? ¿No? Y ese sentimiento que nunca me abandonó, ¿no? O sea, le soy sincero, ¿no? No es que Jesús se me apareció, ni nada, nada. Esas palabras que uno siente dentro y dice, te traje para que me conocieras. Claro, no estaban mis amigos, no estaba mi familia, no había nadie delante mío, estaba él solo, ¿no? Y dije, wow, ¿no? Fue la primera vez en mi vida, miren que había estudiado un montón de tiempo, la primera vez que lo siento, ¿no? Lo siento y digo, wow. Por eso, digamos, después escribí la carta, algo sobre la carta a los Gálatas, porque digo, wow, mira la conversión de Pablo y la fuerza que tiene este gran apóstol, ¿no? Bueno, y entonces la experiencia en China fue un poco movida por eso, ¿no? Después, otra cosa, la iglesia en China es como la iglesia de los primeros cristianos, ¿no? Porque el cristianismo no es que hace mucho y está peleando porque es perseguida y, y entonces cuando fui a estudiar a Roma, lo primero que hice fui a visitar las catacumbas, ¿no? Y, y entonces digo, wow, es lo mismo, digamos, o sea, lo mío es, las catacumbas son tan bajo tierra, no hay nadie, tanto, pero digo, me acordé de los primeros cristianos, ¿no? De Pablo, de todo. Entonces, una iglesia que se va construyendo, que sufre porque está perseguida por el comunismo, eh, pero que tiene gente con el temple y la fuerza y la fe que tenía San Pablo, San Pedro, ¿no? De hecho, ¿cuántos mártires tienen, ¿no? Reconocidos. Imagínense los que no son reconocidos. Entonces, digo, es una iglesia a la que hay que ponerle el ojo, ¿no?
y sin duda rezar por, ¿no? Mi experiencia fue magnífica. Después de haber estado en China, fui a estudiar a Roma, y fue tanto el cariño que recibí, en medio de todas las dificultades, tanto el amor que recibí de la gente, no solamente cristianos, sino también gente que no había conocido a Jesucristo, que escribí, mi tesis fue sobre el mandamiento nuevo, ¿no? Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y saben que la escribí rapidísimo porque, porque realmente estaba tocado por toda esa experiencia que había tenido. Bueno, un poco respondiendo. Para hablar, digamos, de todo lo de China, y haría falta otro webinar más. Otras preguntas que fueron llegando fue sobre el judaizán, si puedes explicar un poquito más. Sí, los judaizantes se llamaban, ¿no? Los judaizantes era un movimiento de judíos convertidos al cristianismo que estaban convencidos, y eso es no estaban convencidos, les convenía no dejar el judaísmo y también hacerse cristianos. Entonces, ¿para qué? ¿Por qué? Porque tenían miedo de que los judíos los mataran. Entonces, como tenían miedo de que los judíos los mataran o lo hicieran de lado, lo que ellos decían y predicaban era que se tenían que circuncidar. Todos los cristianos que querían, o sea, todas las personas que querían ser cristianas y entrar en la iglesia de Cristo se tenían que circuncidar y seguir la ley de Moisés. Con eso, ellos se salvaban de que los judíos que no se habían convertido al cristianismo lo aceptaran también. Entonces fundan esta especie de secta que se llama los judaizantes, y entonces empiezan a tratar de convencer a los cristianos que no eran judíos de que se tenían que circuncidar. Y eso es lo que hicieron con los gálatas. Y los gálatas es un pueblo muy voluble. De hecho, todo el tema Galacia, bueno, ustedes conocen Galicia de España, o los celtas, o Escocia, son todos de ahí. Vienen de ahí, de Galacia. Bueno, son en cierto sentido pueblos un poco volubles, y por eso San Pablo le dice, bueno, usa una palabra muy fuerte que después la vamos a ver en el próximo webinar, ¿no? Estúpidos Gálatas, ¿no? Usa esa palabra, ¿no? Y entonces él se maravilla de que ellos hayan dejado a Jesucristo por estos judaizantes que predicaban una cosa que Cristo no había traído. Porque de hecho, con Cristo mueren todas las 631 prescripciones. O sea, ¿por qué? Porque ya no hay templo, ya no hay ley, ya no hay prescripciones, ya no hace falta los sacrificios de animales, ya no hace falta llevar los animales al templo, ya no hace falta la circuncisión, ya no hace falta el templo en sí, porque Jesucristo quiere que lo adoremos en espíritu y en verdad. Entonces, de hecho lo vemos ahora en la pandemia, por ahí no podemos salir, y Cristo está ahí, digamos. Entonces, estos judaizantes lo que querían era eso, o sea, quedar bien con los judíos, con Dios y con el diablo, ¿no? No quiere decir que los judíos eran el diablo, quiere decir con la ley antigua y la ley nueva. Pero la ley antigua había muerto. De hecho, Pablo dice, la ley antigua murió. Lo vamos a ver el próximo webinar. El próximo webinar está magnífico desde el punto de vista de Abraham. No se lo pierdan, no es que le estoy diciendo que venga, pero realmente lo de tema de Abraham es magnífico, y el centro de toda la Sagrada Escritura está en Abraham y Cristo. Es una cosa espectacular, y Pablo lo sabe eso y lo plasma en la carta a los Gálatas. No se lo pierdan, digamos, es una cosa magnífica.
Digamos, al menos cuando yo lo leí, dije, wow, esto sí que es el centro de la Sagrada Escritura. Porque la alianza entre Dios y los hombres, primero se hace en Adán, ¿no? Pero el otro punto fuerte de esta alianza es Abraham, nuestro padre en la fe, ¿no? Por eso en la próxima webinar voy a hablar de la fe, la importancia de la fe en Abraham. Otra pregunta que hicieron un poquito más arriba fue, ¿qué hizo en Arabia en esos 3 años Pablo? Bueno, lo que se cree, no se sabe bien concretamente, pero lo que se cree es que no hizo nada, digamos, o sea, lo que hizo fue tratar de digerir lo que dice algunos comentadores, algunos, no todos, ¿no? Pero lo que al menos a mí me parece que me convencieron, digamos, es que Pablo se dedicó 3 años a poder digerir lo que le pasó, la experiencia con Cristo, ¿no? No solamente la experiencia de la conversión, sino la misión que Dios le pone, que es ir a evangelizar a aquellas personas que realmente ellos consideraban como perritos, ¿no? O animales. Es lo que hace Jesucristo cuando uno de los evangelios de los domingos anteriores, que entre paréntesis, si quieren seguir mis comentarios, les pueden llegar, son gratis. Uno de los domingos que le dice la mujer a Jesucristo, ¿no? Para que le sane a la hija, ¿no? Le dice, los perritos no comen de la mesa de los... ¿Por qué? Porque la mujer era gentil. Entonces Pablo recibe de Jesucristo la misión de evangelizar a los gentiles. Él que era judío, fariseo, conocedor de la ley y celoso más que todos sus compañeros. De hecho, él era compañero de Esteban, ¿no? Y él lo ve morir a Esteban. Estudiaron juntos. No sé Otra pregunta. Sí, perfecto. Otra pregunta que hace Marisa es, ¿la carta se dirige a la iglesia que fundó en Galicia con Bernabé o a los Gálatas del norte donde pasó con Silas? Ok, está buenísimo. Bueno, está buena la pregunta. Yo me la pregunté mucho tiempo. Lo que se cree, ¿sí? Que la carta está dirigida a toda Galacia, ¿no? A toda Galacia. Y que la discusión está entre el norte y el sur, ¿no? Los Gálatas que estaban en el norte y los Gálatas que estaban en el sur. Después si, digamos, no sé quién hace la pregunta, lo tengo súper escrito, lo que pasa que me llevaría mucho tiempo explicarlo. Hay una gran discusión entre los exégetas si fue la gente del norte o del sur. La conclusión por todo el tema de cuándo escribió la carta y por el tema de haber ido al concilio de Jerusalén, Pablo, se resume por un montón de cosas, por las personas que estuvieron y todo, que San Pablo escribe la carta a toda Galacia, no a uno o a otro, sino a todos. Pero después, digamos, sí, tendría que especificar un montón de cosas. ¿Quién es la chica que hace la pregunta? Marisa Menéndez. Marisa, si me podés escribir, te lo mando al toque. Digamos. Lo que pasa es que es un poco largo, es una parte larga del libro. Y te lo mando. Pero bueno, respondo con eso. A los dos les escribe. Después preguntan dónde se pueden seguir tus comentarios que habías comentado hoy. ¿Puedes pasar el chivo? Sí, son podcasts que estoy haciendo todas las semanas. Me pueden seguir en Facebook si quieren. También estoy en Spotify o en Apple.
en Apple Podcast o en Evox. Evox, los españoles, los gallegos, ahí está. En eso. Y en YouTube, tengo el canal de YouTube. Si quieren suscribirse al canal de YouTube, ahí no solamente tengo comentarios bíblicos, ahí tengo de ética, filosofía, y si quieren. Genial. Ahí me pueden seguir. Y mientras más me sigan, más gente, no por mí, pero más gente porque ustedes saben que las redes sociales trabajan así. Mientras más gente te sigue, más gente te aprovecha. Entonces, está bueno. Ana nos pregunta, para leer la Biblia y conocer de Jesús, ¿por dónde empezamos? Bueno, tengo un curso de eso. Sí, en serio. Mira, Ana, realmente lo bueno sería empezar por leer la historia de la salvación. Para eso hay que leer 14 libros. 14 libros de la Biblia. La Biblia tiene 73. Entonces, no hace falta leer todo para empezar a leer la Biblia. Leer solamente los 14 libros que hablan de la historia de la salvación, que habla del plan de Dios y la historia de la salvación. 14 libros. Después, si quieren, en el próximo webinar, o si me contactan, les mando los 14 libros. Pero en serio que tengo un curso de cómo leer la Biblia basado en estos 14 libros y en el plan de Dios. Es un curso que dura, son 6, 7 clases, o serían 13 clases de 1 hora y media, pero lo puedo reducir a más corto. Y está buenísimo, digamos, porque realmente una de las problemas de los cristianos y sobre todo los católicos, ¿no? Es el tema de la lectura de la Sagrada Escritura. Y me parece que este método es súper ágil y te anima, ¿no? Porque, a ver, vos lees Génesis, está todo bien. Después lees, ¿cómo es? Números. Está todo bien. No, perdón. Vos lees Génesis, después lees Éxodo. Y cuando pasaste a Levítico, que están todas las leyes y todo, no seguís, porque te aburriste, digamos, o sea, ¿no? Entonces, Génesis está bien, Éxodo está bien, pero después hay que pasar a Números, ¿sí? Y después de Números, Deuteronomio porque es lo más importante. Bueno, después, porque si no se me va a hacer muy largo, los 14 libros son los que narran la historia de la salvación. Está primero y segundo Samuel, 1 y 2 Reyes, y después del Nuevo Testamento, Lucas, los Hechos de los Apóstoles y el Apocalipsis. Pero haciendo esa historia, o sea, siguiendo la historia, después te da ánimo para leer todo lo otro. Todo el tema de profetas, todo el tema de salmos, rezar con los salmos, los de la sabiduría, ¿no? Eclesiásticos y todo eso. Porque un poco vienen a remarcar o a acentuar todo lo que pasó en el plan de salvación de la historia, ¿no? Ok, más o menos. Después yo les mando los 14 libros que hay que leer. Perfecto, sí, ahí les dije cuando les mando el link para los certificados y demás, les mandamos la información sobre el curso de Biblia y también les mandamos las redes del licenciado para que puedan aprovechar. Buenísimo, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, ¿no? Realmente. Hay algo, sinceramente, digamos, me encanta compartir la palabra de Dios, ¿no? No sé si se nota, pero... Sí. Sí.
tiene tanta riqueza, ¿no? Y hace tanto bien a todo, ¿no? Al cuerpo y al alma, digo, que digo, bueno, tendríamos que pasarnos más tiempo hablando de esto. Bueno, no sé si hay algo más o ya. Bueno, no parece que no hay ninguna pregunta más, hay agradecimientos. Muchas gracias a ustedes, a todos, por haber participado, por haber escuchado, preguntado. Muchísimas gracias. Esperamos verlos en el próximo para la continuación. Acuérdense de la pregunta, ¿no? Se viene. ¿Creemos que Jesús nos puede liberar? ¿Eh? Todavía falta responder eso. Bueno, muchísimas gracias, Juan Pablo, por este espacio, por todo el tiempo que nos brindaste, por responder a todas las preguntas. La verdad que es muy grato escucharte siempre. Así que muchísimas gracias también a vos por armar todo este conjunto de webinars, este ciclo, para acercarnos un poquito más a la palabra de Dios. Bueno, gracias a vos, Sol, por todo el apoyo y porque has seguido con el chat y bueno, te agradezco un montón y bueno, y por todo lo que me ayudas también en la universidad. Y a todos ustedes también, digamos, o sea, estoy realmente contento de que estén aquí, que han sido muchos y bueno, y seguimos compartiendo en el próximo webinar, ¿no? Rezo por ustedes recen por mí, ¿ah? Y que Dios los bendiga. Muchísimas gracias, Juan. Bueno, adiós. Hasta luego.